¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando, tengan todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien y pues bueno, tenemos el día de hoy dando continuidad a los temas que iniciamos hablando este año en la serie de webinars con Mana Changing. Tenemos el día de hoy este tema, ¿no? Un tema muy interesante, dirige, planea y mejora tus proyectos digitales mediante las mejores prácticas. Entonces, sin más preámbulo, para entrar un poco en materia, ¿qué es importante identificar? Bueno, hemos identificado y hemos platicado ya en varias ocasiones respecto a toda la perspectiva, ¿no? Que se tiene mejores prácticas de ITIL 4, considerando todos estos temas de Lean, de Agile, de Scrum, de DevOps, etcétera, etcétera. Y como, bueno, al final del día, dentro de las publicaciones que se hicieron en ITIL 4, pues tenemos varios libros, ¿no? La parte de arquitectura, que es ITIL Fundamentos, y hay diferentes libros que yo les llamo pues dominios, ¿no? O áreas de conocimiento. El día de hoy nos vamos a enfocar en donde veamos entre la capa táctica, que es toda la parte de Managing Professional, y la capa estratégica, ¿no? Que es el IT Strategic Leader. Entonces, todas las personas que se están enfocando en la adopción de mejores prácticas, principalmente en la parte de ITIL y también en los otros frameworks, pues bueno, identificamos que siempre hay pues procesos digamos, operativos, prácticas más operativas. Y hoy por hoy, pues bueno, después de todos los webinars que hemos ya impartido, donde hemos explicado cada uno de los diferentes procesos, módulos, etcétera, etcétera, hoy vamos a enfocarnos un poco en esta parte estratégica, ¿no? ¿Y por qué digo un poco? Porque, bueno, ya en webinars posteriores hablaremos ya directamente sobre toda la parte de Digital Strategy, pero hoy por hoy es, bueno, cómo ir transicionando o cómo ir pasando de esta visión operativa, táctica, hacia la parte estratégica. Y justamente, pues bueno, que es importante nada más entrar en materia, pero recordando un poco la parte de los conceptos clave vistos en el webinar anterior. En el webinar anterior que dimos de este año, si no lo han visto, los invito a que lo revisen por ahí en la serie de webinars que graba todo el tiempo Mana Changing. Vimos rápidamente, les voy a decir qué fue lo que vimos. Bueno, la relación entre el proveedor de servicios con el consumidor de servicios, ¿no? Entra aquí mucho el concepto de co-creación de valor y la co-creación se da gracias a esta relación constante, ¿no? Nuestros socios de negocio, junto con nosotros como clientes, luego nosotros como proveedores de servicios, siendo socios de negocio probablemente de nuestros clientes, etcétera, ¿no? Vimos las cuatro dimensiones, ¿no? Y al centro, decíamos por ahí, oye, bueno, que es muy importante considerar es al centro están los productos y los servicios. Los productos y los servicios tienen como tal una construcción enfocada 100% en valor. También platicamos bastante del tema de los principios guía, que de hecho les decía, para mí es una de las principales aportaciones que tiene ITIL 4 en sus diferentes publicaciones, ¿no? Y estos principios guía siempre hay que tenerlos presentes cuando estamos trabajando en nuestros proyectos digitales. La realidad es que hay muchas veces que nos preguntamos, ¿y aquí cómo le hacemos o qué sigue? Yo volteo a ver los principios guía y seguramente va a haber por lo menos un principio guía que me ayude en esa situación, ¿no? De igual forma vimos la parte del Service Value System, que iba de la parte de demanda a valor y pasaba por diferentes aspectos, ¿no? El punto central era en el Service Value Chain, que es la cadena de valor del servicio, y si le hacíamos un zoom a qué hay adentro de la cadena de valor del servicio, pues bueno, vemos toda la perspectiva de la demanda a valor, pero ya con un tema de cómo los diferentes streams van a estar pasando por la parte de involucramiento, planeación, mejora, etcétera, hasta habilitar los productos y los servicios. Al final, ¿qué es importante recordar? Esto también lo hemos mencionado, no lo vemos en el webinar anterior, pero lo hemos mencionado en webinars anteriores, en los cuales pues decíamos, pues bueno, recordamos que todo esto es una mejora continua, ¿no? Y al final del día son iteraciones, ¿no? Entonces tenemos que estar iterando constantemente y recuerden, hemos hablado del producto mínimo viable, del establecer objetivos, métricas específicas y sobre eso enfocarnos, ¿no? ¿Para qué? Para poder ir avanzando y consolidando toda la parte de la propuesta de valor. Entonces, como comentábamos, esta perspectiva de servicio, pues bueno, no es más que un medio para habilitar la co-creación de valor, ¿no? Y facilitar los resultados que todos los clientes desean obtener. Entonces, las organizaciones son las que están entregando los servicios, ¿no? Tradicionalmente les decimos proveedores de servicios, pero yo siempre les recomiendo que lo consideren como, o los llamen socios de negocio, ¿no? No contraten proveedores, los proveedores son muy transaccionales, ellos van a llegar, van a ofrecerles un contrato, van a decir en cuanto cumple estas métricas, tú me pagas y me retiro, ¿no? No, un socio de negocio
Es aquella empresa experta en su ramo que tiene un compromiso de entenderme como cliente, entenderme como organización, identificar mi modelo de negocio, estudiarlo, saber qué es lo que yo necesito, ¿no? Y ayudarme con su expertise a ser mejor, ¿no? Eso es justamente un socio de negocio. Entonces, el socio de negocio estaría del lado izquierdo y evidentemente los destinatarios de la entrega de los servicios van a recibir esta denominación, ¿no? De consumidores. Recuerden que dentro de la parte de consumidores, pues incluimos a clientes, incluimos a usuarios, en fin, a todas las personas que están recibiendo como tal el valor a través de un producto o a través de un servicio, ¿no? Entonces, esta parte del enfoque de DPI, ¿no? Entonces, decíamos, esta es la parte ya en el Zoom del Service Value Chain, y en el Service Value Chain, pues van a estar corriendo diferentes value streams. ¿Y dónde nos vamos a enfocar el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en estas dos partes, ¿no? Hablábamos e inclusive hacíamos corridas en el webinar anterior de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo pido soporte, cómo estaría funcionando el value stream a través de diferentes prácticas como incidentes, como la parte de requerimientos, etcétera. Y también hacíamos algunos ejemplos de si ahora yo quiero mejorar un producto o un servicio, pues es un value stream totalmente diferente, habilitado por prácticas totalmente diferentes. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en esta parte, ¿no? Mejora y planeación. ¿Para qué? Para que vayan soportando y habilitando al mismo tiempo esta parte de la creación de valor a través de productos y servicios, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, hoy por hoy, todos los temas de transformación digital que estamos viviendo, todos nuestros proyectos, tienen que estar justificados de una forma muchísimo más estratégica, ¿no? La realidad es que, recuerden, por eso hacemos mucho énfasis en el trabajo por iteraciones, hacemos mucho énfasis en trabajar en la parte de productos mínimos viables, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca es importante demostrar en cualquier proyecto o en cualquier actividad de mejora que vamos a tener un retorno sobre la inversión o un valor sobre esa inversión en corto plazo, ¿no? Y para hacer este tipo de casos de negocio necesitamos revisar, pues evidentemente, los temas de valor, resultados, los costos y los riesgos. Eso es lo que realmente le interesa al negocio, ¿no? Escuchar, saber. Cuando hablamos de valor, valor nos referimos a la utilidad o a la importancia y beneficios percibidos de algo, ¿no? Entonces, toda esta perspectiva de percepción es muy importante porque recuerden que el valor, pues bueno, cuando es un producto en específico, pues bueno, a lo mejor yo entrego el producto y listo, ¿no? Es tangible. Pero hay muchas veces que el valor es intangible, ¿no? Y entonces va a recaer mucho en la parte de la percepción. Entonces tenemos que estar listos para hacer planteamientos de cómo vamos a medir esta percepción, ¿no? Entonces, ustedes vean, por ejemplo, un proyecto de un gobierno en particular, no sé, un proyecto que hoy a todo Latinoamérica lo necesitamos y en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Es un proyecto de gobierno, ya sea federal o local. Y entonces, ¿cómo miden ellos la parte de valor? Ah, pues bueno, hay que medir la percepción de la seguridad, por ejemplo, en una ciudad antes del proyecto. Después yo instalo probablemente un C5, ¿no? Con cientos o miles de cámaras, empezamos a digitalizar todo la perspectiva del ambiente y después vuelvo a medir esa percepción, ¿no? Y se le llama la percepción de la seguridad. Y esto es lo que nos va a dar algo que es no precisamente el ROI, sino el valor sobre la inversión. Entonces, derivado de una inversión de X millones de dólares en infraestructura de seguridad para una ciudad, pues se redujo en 3, en 4, en 5 puntos porcentuales el índice de la percepción. Entonces, veamos cómo el valor, hay muchas formas de medir el valor y por eso es muy importante el que establezcamos toda esta perspectiva de métricas, cómo lo vamos a medir, cualitativas y cuantitativas. Por otro lado, el resultado ya es el efecto resultante que obtiene una parte interesada, ¿no? Hechos, ¿no? Esa parte es bien importante, porque si lo dejamos solo en la percepción de los que llevamos a cabo el proyecto, pues evidentemente del otro lado van a decir, oye, y no saben la cantidad de veces que me han dicho, oye, Mauricio, pues, o sea, suena muy bien y como que en PowerPoint se ve bastante bien el proyecto, pero pues nos ha pasado muchas veces de que se ejecuta y del otro lado es, pues, todos los indicadores en verde, pero en realidad el resultado nunca llegó, ¿no? Y esto es a lo que se refiere justamente el resultado. Entonces, tenemos que considerar de qué manera vamos a demostrar que un proyecto digital está entregando lo que estábamos buscando, ¿no?
El costo, que es pues prácticamente la cantidad de dinero que se va a gastar, ¿no? En estos proyectos, ya lo metemos a un tema financiero, lo que va a ser inversión, lo que va a ser operación, etcétera, etcétera. Pero al final del día es, oye, a mí me está costando en recursos específicos este proyecto o la mejora de este proyecto o este nuevo proyecto tanto, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante considerarla. Y la otra es, pues bueno, la incertidumbre de los resultados, ¿no? La parte de los riesgos. Nada está dado, ¿no? Ningún resultado es como 100% seguro. Al final del día, lo que tratamos siempre es de controlar los diferentes componentes que conforman nuestro proyecto digital y sobre esa perspectiva, pues hacer un análisis de riesgos, ¿no? Entonces, recuerden, y lo hemos platicado en muchos procesos, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de seguridad, cuando hemos hablado de disponibilidad, cuando hemos hablado de continuidad, ¿no? Pues decimos, miren, definitivamente es imposible habilitar una práctica de esta naturaleza si no tenemos una metodología de riesgos, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos a visualizar un mecanismo interno de trabajo para estar gestionando los riesgos. Recuerden, la parte de riesgos no es más que identificar los activos, que en este caso estarían involucrados en nuestro proyecto, identificar las vulnerabilidades que pudiera llegar a tener cada uno de estos recursos o componentes. Y por otro lado, pues las amenazas, ¿no? Que no es más que el porcentaje de la probabilidad de que una vulnerabilidad explote, ¿no? Asociada a algún tipo de activo o algún componente en nuestro proyecto. Entonces, tenemos que presentar esta parte de riesgo siempre, ¿no? Aquí yo siempre digo, hay mucha gente que piensa que es una pérdida de tiempo la parte de gestión de proyectos, ¿no? Y en muchos casos yo los entiendo porque históricamente hablando, la gestión de proyectos se ha visto como una disciplina totalmente independiente, como gente que no entiende exactamente cuál es la urgencia de los proyectos y es como una oficina de proyectos muy independiente y que nada más nos está revisando, ¿no? La perspectiva hoy en día es muy diferente, ¿no? Al final del día lo que estamos buscando y lo que necesitamos son equipos de alto desempeño en la gestión de proyectos. Es decir, si nosotros nos estamos enfocando hoy por hoy en la parte de Lean, de Agile, aplicar todo este tipo de metodologías, DevOps, ¿no? Filosofías empresariales, etcétera, pues evidentemente la parte de proyectos está involucrada, ¿no? Entonces, un equipo de proyectos que sea muy dinámico, que sea muy ágil, es muy importante que lo consideremos para poder tener pues una explicación más certera de toda esta parte desde el inicio de riesgos y después estar pues como tal informando, ¿no? De qué es lo que tenemos. Entonces, en pocas palabras, el servicio representa el medio para habilitar la co-creación de valor, ¿no? Como habíamos comentado. Entonces, esta parte siempre es bien importante tenerla presente porque al final del día este servicio nos va a ayudar a habilitar los productos o los subservicios que en su momento pues van a estar dando valor o entregando valor a los consumidores, ¿no? Entonces, si pusiéramos todo en una balanza, ustedes pues lo han visto, ¿no? Todo es un acto de balance. La verdad es que yo creería que los grandes CIOs, ¿no? O los grandes directores digitales, gerentes digitales, se caracterizan no por ser expertos en todo, sino que más bien se caracterizan por, sí, tener un equipo robusto alrededor de ellos, con conocimientos clave, pero por otro lado, en tener el conocimiento y el grado de sensibilidad como para medir riesgos, medir costos, evaluar los resultados y proveer valor con una perspectiva de balance, ¿no? Recuerden que siempre hay que sacrificar algo, ¿no? Cuando estamos implementando y más proyectos tecnológicos, se tiene que sacrificar algo, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Pues bueno, si tú le preguntas al usuario, lo quería para ayer, lo quería sin riesgo alguno y lo quería gratis, ¿no? Esa es la premisa, o sea, es como, bueno, a ver, o sea, no podemos trabajar de esa forma. Al final del día hay costos involucrados, hay riesgos involucrados y tampoco se puede tener como resultado el que se entregue todo lo que el usuario necesita. Entonces, es un acto de balance. Ahora, la perspectiva entre un proyecto digital exitoso y no exitoso, pues lo vemos aquí muy claramente, ¿no? Un proyecto digital exitoso es el que cuando termina, y ojo, cuando hablo de proyecto, no me estoy me refiriendo a proyectos de un año, me estoy refiriendo a las iteraciones. La iteración número 1, que probablemente se finalizó en mes y medio, en 5 o 6 semanas, y está entregando el producto mínimo viable X, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Entonces, cada iteración que estamos haciendo tiene resultados respaldados, es decir, son medibles esos resultados, ya sea a través de mecanismos cualitativos o cuantitativos. Hay eliminación de costos, hay mucha optimización. Ustedes vean,
uno de los principales impulsores en la parte de automatización es la eliminación de costos, ¿no? Hoy por hoy hemos visto cómo a través de herramientas, a través de propios robots, ¿no? Lógicos y físicos, se están como tal automatizando muchas actividades manuales, repetitivas y que no generan valor. Entonces, hoy por hoy las organizaciones es lo que más piden. Oye, ¿por qué no metemos un tema ahí de RPA, un robot? ¿Por qué no automatizamos cada vez más flujos en nuestras herramientas que ya tenemos, ¿no? Eso nos permite la eliminación de costos. Entonces, definitivamente, mientras vamos eliminando costos operativos, le vamos quitando el costo total de propiedad a cada uno de nuestros proyectos y, por lo tanto, pues vamos a generando una empresa mucho más eficiente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, ese es el objetivo ideal. Yo siempre digo que es ideal porque no hay un concepto de 100% libre de riesgos, no existe, pero es como una aspiración a llegar, ¿no? Así como no hay un sistema 100% seguro, ¿no? Eso no existe, pero es como una aspiración, ¿no? En la cual, pues bueno, te permite que tú tengas justamente esta perspectiva de un enfoque de iteración. Y entonces hay que ir eliminando los riesgos, ¿no? Y recuerden, para la parte de gestión de riesgos, pues se puede aceptar el riesgo, se puede transferir el riesgo, se puede mitigar el riesgo, hay muchas perspectivas, ¿no? Que en algún momento, pues bueno, hablaremos ya de la parte de riesgos, pero ahí es donde nos tenemos que enfocar en toda la parte de los proyectos digitales. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es, pues bueno, definir objetivos y requerimientos en cascada, ¿no? Que es muy importante. Hoy por hoy, por ejemplo, yo siempre digo, no hay proyecto pequeño, ¿no? Y si hay en algún momento en el cual, por ejemplo, nos dicen, oye, necesitamos eficientar el service desk, ¿no? Y en específico, pues bueno, a lo mejor vamos habilitando canales con chatbots, vamos habilitando asistentes virtuales, ¿no? Vamos haciendo proyectos de omnicanalidad y multicanalidad. Está perfecto, pero desde el simple hecho de optimizar la categorización y la priorización de una llamada, eso es fácilmente medible en el impacto a nivel organizacional, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, quieres medir cuál es el impacto estratégico que tienes derivado de una modificación de un criterio de prioridad, es muy sencillo. O sea, conforme vamos siendo más asertivos en las prioridades, asignar prioridades a incidentes, que eso implica impactos, ¿no? Urgencias, etcétera, estamos atendiendo más los criterios del negocio. Entonces, hay una forma en la cual podemos hacer una trazabilidad de un objetivo estratégico hasta actividades tácticas, ¿no? Y aquí vemos tres principales rubros que pudiera ser, oye, bueno, a ver, la organización como tal, la principal o el corporativo, ¿no? La del proveedor de servicios, la de los departamentos internos, y después podríamos ir viendo cómo mapear o cómo ir cascadeando, ¿no? Este tipo de temas, porque al final del día los equipos o departamentos van a estar trabajando con proveedores de servicio que al final del día van a estar habilitando a la organización principal. Entonces, recuerden, siempre cuando vamos a ver mejores prácticas, siempre es muy común, ¿no? Que se tengan goals y objectives, ¿no? En la parte de Latinoamérica no lo utilizamos mucho y utilizamos más toda la parte de objetivos, pero bueno, a eso es a lo que se refiere el propósito y el objetivo, y después pues tendremos que bajarlo a indicadores y después a métricas. Es muy importante recordar, un conjunto de métricas me va a medir un indicador, un conjunto de indicadores me va a ayudar a medir un objetivo, un conjunto de objetivos me van a ayudar a medir un propósito, ¿no? Entonces el propósito ya está más como un tema organizacional. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con esta parte de trazabilidad y poder cascadear, ¿no? Y entonces yo puedo ir pensando, y muchos de ustedes seguramente ya traen en mente el de, ok, claro, con esto, pues lo que tendríamos que ir generando es toda la parte de dashboards, ¿no? De indicadores. Y es exactamente, ¿no? Y como pueden observar, lo que hice aquí en estas láminas es ir agregando algunos logos de toda esta perspectiva de los 7 principios guía. Y en específico, pues aquí recordarles, ¿no? Cuando estemos armando esta estructura, recuerden, los dashboards no vienen no se generan de manera automática, ¿no? Si bien ya tenemos muchísimas herramientas en el mercado que nos ayudan a hacer este tipo de dashboards, inclusive muchos con modelos de inteligencia artificial muy avanzados, etcétera. Bueno, al final del día, pues hay que hacer la estrategia para alimentar esos dashboards y esa estrategia la tienen que hacer ustedes, ¿no? Tenemos herramientas muy buenas que nos ofrecen muy buenos dashboards, como por ejemplo el propio Manage Engine,
Pero al final del día, pues la herramienta es el habilitador, ¿no? Entonces yo necesito armar esa estrategia. Entonces, es muy importante que tengamos una estructura muy clara de cómo lo vamos a ir armando. Y vean, aquí tenemos que medir, pues tendríamos que medir las 4 dimensiones, ¿no? Que comentábamos, ¿no? La parte de personas, la parte, por supuesto, organizacional, a nuestros socios, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología. Entonces, es muy importante que lo vayamos visualizando. Y yo aquí insisto, hay que ir trabajando con iteraciones, ¿no? Entonces, ese es un aspecto más importante. No puedo yo tener next, next, next y ya quedó mi dashboard organizacional. No, lo tenemos que ir construyendo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos construyendo? Pues poco a poco, ¿no? Entonces hay que ir nada más ejecutando iteraciones constantes para ir construyendo este dashboard, ¿no? Definición de políticas, controles y directrices. Esta parte es clave, ¿no? Porque lo que estamos buscando con esta perspectiva de proyectos digitales es ser muy asertivos con el resultado, ¿no? Y para lograrlos, bueno, primero deben existir políticas, ¿no? Y para las políticas, pues no es más que gestionar las expectativas, ¿no? Y que estén formalmente documentadas. No dejará, y eso es bien importante recalcarlo, no dejará de ser una mejor práctica el que documentemos lo que estamos haciendo. O sea, por más automatización que quieran, por más inteligencia artificial, proyectos de analítica de datos que las máquinas nos están diciendo, oye, pues yo te recomiendo que por aquí, por allá, ok, perfecto. Sobre esa recomendación, yo tendré que empezar a documentar, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Cuáles van a ser mis siguientes pasos para hacer mi estrategia? Entonces, hay que formalizarlas de manera, pues, documental, ¿no? Y cuando digo documental es, pues, puede ser un medio electrónico, digital, no hay ningún problema, pero se documenta, ¿ok? Y esto es muy importante, pues, para después contribuir en la parte de las tomas de decisiones, ¿no? La otra que es muy importante, y ustedes lo han de haber visto en más de una ocasión, es el tema de, oye, ¿cómo gobernamos, no? La parte de los controles. Los controles son muy importantes porque nos van a ayudar a muchas cosas, dentro de ellas a gestionar un riesgo, ¿no? En la parte de nuestros proyectos digitales para asegurar el logro de un objetivo, ¿no? De negocio. O en específico estar dando seguimiento, ¿no? A las actividades muy puntuales. Entonces, debe haber gobierno en todo. Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, boards completos de gobierno donde se están estableciendo controles solamente para manejar el lado ético de todos los proyectos de inteligencia artificial que se están corriendo en las organizaciones, ¿no? Solamente para la parte ética, ¿no? Ya no les digo de todo lo demás que estamos viendo, ¿no? Aquí que hay que considerar, sí, los recursos y las herramientas y la capacitación y que la gente se especialice y que hay que traer científicos de datos y actuarios, bueno, eso está bien, pero las organizaciones que están llevando proyectos de inteligencia artificial en serio, están estableciendo un board que lleva justamente esto que estamos viendo aquí, ¿no? Políticas, controles y directrices. Y ahí hay que enfocar muchísimo esta parte ética, ¿no? No sabemos lo que un modelito de inteligencia artificial pudiera beneficiarnos, pues sí, pero también terminar dañando desde muchos aspectos a la organización misma, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante que la consideremos. Y evidentemente, pues las directrices, ¿no? ¿Para qué? Pues ya permitir cierta libertad, ¿no? En la interpretación, en la implementación, en el uso, etcétera. Entonces, es muy importante el que siempre pensemos esto ya con una visión más estratégica. Y por eso les decía que el objetivo que tenemos en la sesión de hoy era cubrir tanto el aspecto ya táctico, pero hacia un nivel estratégico, ¿no? Cómo transicionar todos los esfuerzos que hoy por hoy yo estoy haciendo en prácticas muy específicas en dominios muy específicos de mis proyectos tecnológicos, pero ya cómo irlos direccionando, ¿para qué? Para entregar resultados y ser esta parte, ¿no? La famosa palabra que pues dice mucho en inglés, ¿no? El accountability, el que nosotros podamos ser responsables finales de todo lo que salga de un producto o un servicio digital, ¿no? Sea bueno o sea malo, ¿no? Debe haber accountability por ambos lados. Entonces, esa perspectiva es muy importante, ¿no? Entonces, aquí insistir un poco en la parte del rol del riesgo. La realidad es que los riesgos están en todas partes y ustedes vean, y más en este mundo globalizado, la economía que tenemos, los problemas que tenemos, ¿no? En la parte de salud, por supuesto, en los problemas políticos que tenemos en nuestros propios países, ¿no? No sabemos la realidad, con qué nos vamos a encontrar el día de mañana, ¿no? Ya salió un político y dijo algo, ya un país extranjero se peleó con el nuestro,
ya hay una guerra de titanes tecnológicos que va a impactar a nuestra cadena de suministro. Entonces, por eso es muy importante que tengamos presente la perspectiva de, tenemos que ser muy resilientes, pues sí, pero la resiliencia no viene por sí sola, la resiliencia viene de una gran capacidad de gestionar los riesgos. Entonces necesitamos estar muy conscientes y toda la parte de awareness que muchas veces invertimos en la parte de ciberseguridad y seguridad de la información, también tenemos que utilizar esa parte de concientización en la parte de los riesgos, ¿no? Entonces, debe realizarse una gestión activa para asegurar que pueda lograrse los objetivos, ¿no? Constantemente. ¿Esto qué significa? Sí, debemos tener roles que constantemente estén ejecutando análisis de riesgos. Y con esto no voy Mauricio, pues hay que abrir un área completa de gestión de riesgos, ¿no? O sea, no precisamente. Recuerden que las mejores prácticas justamente lo que nos dice es, mira, o sea, tú tienes que hacer todos estos temas, ¿no? ¿Cómo los vas a hacer? Es totalmente abierto. O sea, si tú dices que vamos a capacitar a alguien en gestión de riesgos y de sus 40 horas semanales le van a dedicar 15 horas solamente a riesgos, pues perfecto, eso ya es un gran avance, ¿no? Entonces, hay que armar estrategias. Digo, quien pueda crear un área de riesgos, que tradicionalmente quienes son empresas, trabajan en empresas reguladas ya las tienen, pues ahora hay que aprovecharlas y hay que involucrarlos, ¿no? Entonces, la dirección que no considere los riesgos tiene pocas probabilidades de éxito, los planes que no gestionen el riesgo están incompletos, las mejores que no comprenden los riesgos también tienen pocas probabilidades de éxito. Entonces, recuerden que lo que tratamos de hacer, y más cuando hablamos de proyectos digitales, es de generar certidumbre. ¿Para quién? Para todos los stakeholders, ¿no? Para todas las personas involucradas, desde un accionista, desde el director o la dirección ejecutiva, hasta evidentemente todos nuestros consumidores, clientes internos, clientes externos, usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa perspectiva es muy importante y aquí es donde estamos viendo que tenemos una gran necesidad ahora ya en las áreas digitales, si no es que ya nos reconocemos como toda una empresa digital, en el que tenemos que empezar a cambiar mucho el mindset, ¿no? Sí, si bien yo soy experto en un área de conocimiento, a lo mejor yo soy el de seguridad, o yo soy el de telecomunicaciones, o yo soy el de Big Data, o yo soy el de ciencia de datos, etcétera, etcétera, está bien, pero todos tenemos que tener una perspectiva de negocio, ¿no? Una perspectiva de hacia dónde va la industria, hacia dónde va nuestra organización, cuáles son los principales problemas con los que se está encontrando y sobre eso, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que se presenten algunos riesgos en específico, ¿no? Entonces, sobre esta perspectiva, pues entra justamente, para eso es el rol del gobierno, ¿no? La parte del rol de gobierno, pues tradicionalmente también tiene responsabilidad en muchos lados. Y esta parte también es importante porque tenemos que empujar que todos estos proyectos digitales sean proyectos organizacionales, ¿no? Que no sean proyectos del área tecnológica o que no sean proyectos solamente de una parte de la organización. Yo lo que creería es, hoy por hoy las organizaciones, todas las organizaciones son digitales, todas las organizaciones, el 100% de sus procesos de negocio están habilitados de manera directa o indirecta por tecnología. Entonces, hoy por hoy las organizaciones tienen la principal responsabilidad de manejar un portafolio de proyectos digitales a nivel consejo directivo. Y dentro de ese portafolio de proyectos digitales se tiene que considerar toda esta perspectiva de DPI, dentro de la cual, pues, la estructura de gobierno es muy clara, ¿no? Y la realidad es que aquí es de, oye, entonces tenemos que crear nuevos roles, nuevas juntas. No, esos ya existen, ¿no? O sea, por ejemplo, desde hace 50 años existen las juntas directivas en las organizaciones, ¿no? Nada más que ahora hay que darle una perspectiva y un giro, ¿no? Sí, van a estar sobre la parte de objetivos estratégicos, liderazgo para implementar estrategias, supervisión e informes a los accionistas. Sin embargo, toda esta perspectiva tiene que estar ya ahora con un toque digital, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, definición de objetivos estratégicos, muy bien. ¿Y cómo esos objetivos estratégicos se van a cumplir a través de los proyectos digitales que traemos, ¿no? El aprovisionamiento de proveer liderazgo para la implementación de la estrategia, esto es clave, ¿no? No saben la cantidad de organizaciones, me han buscado muchas organizaciones a nivel ejecutivo, ya ni directivo, ejecutivo, ¿no? Consejos directivos, que me dicen, Mauricio, es que llevamos 4 años con nuestro proyecto de transformación digital y nada más no vemos resultados, ¿no? Y entonces digo, ok, a ver, ¿quién lleva recursos humanos? Y es como, no, es que no están aquí, ¿no? Yo, ¿cómo que no están aquí? Pues debería estar recursos humanos ser, por ejemplo, una pieza clave en el liderazgo de la transformación digital de la organización. Hay que actualizar perfiles de puesto, hay que hacer planes de vida y carrera, hay que capacitar, hay que cambiar la cultura organizacional. Ahí reside, de hecho, principalmente uno de los principales inhibidores de la transformación digital, ¿no?
Entonces, aquí es donde empezamos a ver justamente cómo estos mismos roles que ya existen en las organizaciones están evolucionando, ¿no? Y tienen que evolucionar, y esta perspectiva de evolución es, oye, nos involucra a todos, ¿no? Si yo soy un director general de empresa y tengo 65 años, precisamente no fue como mi core estar estudiando temas de inteligencia artificial, pues bueno, ahorita necesito meterme de lleno en entender qué es la inteligencia artificial para que con base en eso, una vez que yo tenga conciencia, entonces diga, ok, eso es la inteligencia, entonces ahora empezamos a armar toda una estrategia hacia ese lado, ¿no? Entonces, pues estos nuevos tiempos es justamente lo que nos están exigiendo y siempre hay una mejor práctica que nos va a estar ayudando para ir armando este esquema, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahorita es tratar de transmitirles, ¿no? En un webinar de una hora, pues bueno, lo que se considera por completo en una de las publicaciones centrales, como lo es de ITIL 4, pero hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Entonces, accionistas, pues evidentemente es muy importante también el rol que vayan a tener y las decisiones que tomen y pues comités de auditoría, ¿no? Como les comentaba, hoy por hoy es muy importante la parte de auditoría, sí, tener compliance, pero por otro lado, les decía la parte ética, ¿no? La parte de responsabilidad social, de sustentabilidad, es crítico, en verdad créanme que es crítico que no solamente nos preocupemos por automatizar y por eficientar las cosas, es también hacernos responsables con la filosofía empresarial de qué es lo que vamos a estar generando como entregable, como salida, como un servicio a nuestros consumidores, pero de manera ética, ¿no? O sea, imagínense que tenemos una aplicación, una app de la compañía, la liberamos, es sumamente exitosa, tenemos 5 millones de usuarios y los datos de esos usuarios se están utilizando de una manera ilegal, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que eso puede tener para nuestra organización. Entonces, podrías evaluar con una perspectiva que la aplicación es increíble, que tuvo el impacto deseado y que superó las expectativas internas, pero después en un año te van a cobrar la factura porque vas a perder reputación, tu imagen ya no va a ser la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean inclusive hasta dónde han llegado las grandes empresas tecnológicas que hoy por hoy pues, están en muchos de estos temas, ¿no? En controversiales. Entonces, ¿qué es importante? Yo siempre hablo, sí, es bien importante gobernar, pero a ver, o sea, los controles nos deben de ayudar, más no nos deben de alentar, digamos, en la perspectiva, hacernos más lentos. Y por otro lado, el principal riesgo de los controles es la burocracia. A mí en lo particular, y más en Latinoamérica, siempre que estamos haciendo este tipo de despliegues y de proyectos, me preocupa mucho el que argumentando o sustentando el que la mejor práctica lo dice, entonces pongo 500 controles y lo único que se genera, ¿qué es? La burocracia, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Lo que estamos hablando es lograr a toda costa eficiencia operativa de manera responsable, ¿no? Y entonces sí, estamos hablando de temas de modelos de gobierno y sí, la parte de gobierno tiene que meter controles, pero tenemos que saber el punto exacto y vuelvo a la lámina donde les decía, pues los grandes estrategas digitales son los que son capaces de tener que la balanza a nuestro favor. Y si yo estoy metiendo 100 controles para liberar una aplicación, oye, pues bueno, pues esto de producto mínimo viable y ser ágiles, pues no está funcionando porque la esencia propia es ser muchísimo más eficiente, ¿no? Es ser de alto desempeño. Entonces, hay que asegurarnos, ¿no? Que cuando implementamos estos controles, hay que ver que asegurar que cada control produzca el resultado deseado sin crear consecuencias, ¿no? Por un lado, imprevistas, es decir, ay, puse el control y ni siquiera me imaginé que esto iba a pasar. Y por otro lado, no deseadas, ¿no? Y les digo, a mí lo que más me preocupa en la industria latinoamericana es el tema de la burocracia, ¿no? Somos muy susceptibles en nuestra cultura organizacional a generar burocracia, argumentando que es el proceso, argumentando que es la política, argumentando que es que somos una empresa transnacional y así tenemos que trabajar. No es cierto, no es cierto, no es de que así tengamos. Al contrario, tenemos que ver cómo, pues vamos surfeando, ¿no? Cómo le vamos dando vuelta a este tipo de temas para tener un modelo de gobierno efectivo, eficaz, pero también eficiente, ¿no? Entonces, la adopción de la mejor práctica es la mejora continua, ¿no? Y veamos, siempre tenemos que ir trasladando desde la parte individual, yo decía, hasta nuestros socios de negocio, ¿no? Entonces, todos somos responsables de la mejora. Y la principal herramienta para lograr esto no es tener un equipo de gestión de proyectos que esté auditando a todo el mundo, ¿eh? ¿No? La mejor forma de lograr esto es generando una cultura
organizacional enfocada en el alto desempeño, ¿no? En tener organizaciones matriciales, dejar atrás la era de los silos, ¿no? Que yo les llamo los feudos, no son silos, luego se comportan como feudos, de aquí no se mueve una sola pieza si yo no me entero y yo no doy el visto bueno, ¿no? Eso evidentemente a la larga pues trae consecuencias muy serias y más en la era digital donde necesitamos ser muy ágiles, ¿no? Entonces esta perspectiva es muy importante, ¿no? La individual, la del equipo, la unidad de negocio, toda la organización, servicio entre organizaciones asociadas, nuestros socios de negocio, ¿no? Recuerden que estamos co-creando valor y los servicios que yo entrego los utiliza un socio de negocio mío para probablemente configurar su propia propuesta de valor. Entonces, es muy importante, ¿no? Toda esta parte del involucramiento. Y pues recordar que por eso es muy importante tener métricas, ¿no? Estas son las principales mecanismos o el por qué estamos midiendo, ¿no? Para validar, para justificar, para intervenir, para tener toda esta perspectiva, métricas objetivas, ¿no? En los objetivos, etcétera. Entonces, es muy importante por eso el estar midiendo. Recuerden, todo aquello que no se mide es como si no existiera. Y no estoy diciendo medir para controlar, no, es medir para saber cómo estamos y sobre eso tomar decisiones ágiles. ¿Para qué? Para mejorar y que esas métricas vayan mejorándose constantemente, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que llegar, pues sí, como comentamos, a un cuadro de mando integral, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Ofrecer a los ejecutivos la visibilidad de las mediciones que van a causar un impacto positivo, ¿no? Entonces, les comentaba desde hace rato, ya muchos de ustedes seguramente traían en la mente un dashboard, ¿no? Y aquí es donde todos los dashboards, pues al final del día se basan en temas de cascada, ¿no? ¿Cómo voy a medir a través de las métricas organizacionales? Bueno, iría de abajo para arriba. El conjunto de métricas de personas y equipo van a dar mis resultados por sí solo y el conjunto de métricas de personas me va a ayudar a habilitar equipos de negocio. El conjunto de métricas y de resultados de los equipos de negocio me va a ayudar a habilitar unidades de la organización de negocio, unidades de negocio de la organización. Y esas unidades de negocio en conjunto con sus resultados me van a ayudar a habilitar la organización. Somos un ecosistema, ¿no? Somos un ecosistema. Entonces, con esta perspectiva, lo que yo recomendaría es, pues bueno, que nos vayamos en toda esta parte cascada y por eso, recuerden, a mí la que más me gusta de principios guía es iteraciones, ¿no? Enfocámonos en iteraciones. Si nos vemos muy formales, pues hablaríamos de un cuadro de mando integral, ¿no? Donde se consideran cuatro principales perspectivas, ¿no? Las de clientes, la financiera, la de innovación y la interna. Entonces, yo aquí lo que recomendaría es, pues, toda esta parte de dashboards, pues hay que irles dando nuestro toque y nuestro perfil, ¿no? Créanme, ustedes pueden tener, es más, ustedes vean, ¿quién es su competencia? ¿Quién voltean a ver? Y estos son mi competencia. Bueno, su competencia inmediata no tiene en lo absoluto un dashboard igual al de ustedes, ¿no? Cada dashboard organizacional es totalmente diferente. Se basan en principales estos dominios. Está interesante porque es como el balance scorecard, ¿no? En el cual te dice, oye, hay que balancear, ¿no? O sea, también si mides mucho la innovación, pero no cuidas la parte financiera, pues olvídalo, ¿no? No tienes proyectos rentables. O si cuidas los dineros y eres innovador, pero no tienes clientes, pues entonces estás creando productos muy avanzados tecnológicamente, pero nadie los compra, ¿no? Entonces, por eso esta parte de balance scorecard es interesante y pues bueno, ustedes podrán ir trabajando en eso, ¿no? Finalmente, tenemos que hablar sobre la parte de la optimización de los flujos de trabajo, ¿no? Al final del día, lo que buscamos, y ahorita vamos a ver de nuevo la parte de mejora continua, es el identificar entradas, salidas de mi Service Value System a través de todos los Service Value Streams y ir identificando, ¿no? Cómo están llegando a la unidad, a la nueva unidad de trabajo, el trabajo en cola, en espera, trabajo en curso. Acuérdense que aquí se utilizan mucho esta parte de los Kanban, ¿no? Y estar viendo trabajo en curso, quiénes están, ¿no? Darnos visibilidad. Toda esta parte de transparencia es bien importante, ¿no? ¿Para qué? Para saber cómo estamos contribuyendo como equipo en toda esta parte de las mejoras organizacionales, ¿no? Prácticamente, esta es la perspectiva que les tengo preparada con una vista de mejor práctica. Y ahora pues viene lo interesante, ¿no? Y en esta perspectiva de lo interesante sería ver pues cómo lo podemos hacer real en nuestras organizaciones, ¿no? Y para lograrlo, pues le voy a pasar la estafeta a mi buen amigo y colega Luis. Estimado Luis, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día a ti y a todo el auditorio que nos está acompañando el día de hoy. Y pues bueno, tratando de reforzar todo lo que nos acabas de compartir, pues realmente es muy importante e interesante el cómo nosotros podemos organizar nuestras actividades
dentro de una herramienta que nos permita tener una visión de 360 grados, el cual podemos tener claro en dónde estamos, quiénes son nuestros clientes finales y cuáles son los roles y oportunidades o actividades que van a poder realizar dentro de ellas. Por lo tanto, tenemos que tener una buena herramienta que nos ayude a planificar y tener todo el contexto completo. Con ServiceDesk Plus nosotros podemos tener todo este contexto completo en el cual nosotros podemos darle o otorgarles a los consumidores finales precisamente portales que no solamente pueden ser de TI, podemos manejar portales no TI como mantenimiento, recursos humanos, finanzas, como tú lo estás mencionando, para que cada una de esas áreas puedan ser totalmente independientes y que puedan trabajarlo sin que lo hagan en un contexto de TI, que precisamente eso es lo que nos ayuda con la funcionalidad de Enterprise Service Management. Ya dentro de cada una de estas instancias, nosotros podemos tener diferentes módulos dependiendo cuáles son las necesidades para esa instancia. En este caso, podemos ver que tenemos de inicio nuestros paneles de información que, como bien menciona, pues realmente nos ayuda a identificar en dónde estamos parados, que no solamente nos los dan los dashboards o la información relacionada con lo que son los incidentes o proyectos, podemos tenerlo para problemas, para temas de liberación de versiones, proyectos, entre otros. Eso es lo que nos ayuda precisamente a tener claro cómo nos va a ir llevando y tomar decisiones pues lo más pronto y mejor posible. Así también, una de las facilidades que tenemos con ServiceDesk Plus es que podemos contar con la gestión de anuncios precisamente para el tema de proyectos. En este caso, podemos gestionar anuncios para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos haciendo y notificar probablemente avances dentro de este tipo de proyectos en donde nosotros podemos definir qué tipo de accesibilidad podemos tener para estos anuncios, para estos anuncios, cuáles son los servicios que están implicados en este anuncio, así como también poderlo enviar a correos electrónicos particulares y adjuntar archivos. Una de las cosas muy importantes que Mauricio comentó es precisamente el tema de la comunicación hacia nuestros consumidores, el tema de la comunicación asertiva y efectiva dentro de todas estas plataformas que nosotros podemos tener y actividades dentro de ellas. Ahora, no solamente el tema de proyectos, nosotros lo manejamos como algo independiente. Uno de los principios es precisamente el trabajar holísticamente, el trabajar e iniciar en donde estamos parados y no desperdiciarlo por ponerlo de esa manera, precisamente lo que ya tenemos hecho, realizado. Ahora, si nosotros vemos dentro de Service Desk Plus, tenemos nuestra gestión de proyectos en las cuales nosotros podemos crear nuestros proyectos sin ningún problema de manera manual o inclusive nosotros podemos tener la facilidad de hacer la importación de nuestros proyectos a través de la importación de datos en los cuales nosotros podemos seleccionar a qué módulo queremos hacer referencia y simplemente seleccionamos el módulo de proyectos en este caso y nosotros podemos hacer una importación a través de un archivo CSV. Esto nos va a permitir, o precisamente proyectos de Microsoft que son los MPP. Esto nos va a ayudar precisamente a que nosotros seamos más ágiles al momento de empezar a utilizar una herramienta colaborativa para que nuestra gestión de proyectos sea muchísimo más sencilla. Es por eso la importancia de que una herramienta esté publicada o que esté en la nube para que simplemente los cambios, los comentarios, las actividades puedan ser accesibles en cualquier en cualquier locación y que sean visibles para todo el equipo. En los cuales dentro de Services Plus nosotros tenemos los detalles de nuestro proyecto en los cuales podemos ver todo el tema de categorizaciones, programaciones finales, programadas o reales. Y una cosa muy importante, que no solamente podemos trabajar el tema precisamente de nuestros proyectos, sino que también tenemos la capacidad de que nosotros podemos tener asociaciones tanto de solicitudes, cambios, versiones, perdón, versiones o liberaciones. Esto, que es precisamente lo que les comentaba para el tema holístico, que podemos ver de cómo está interactuando con otras partes, módulos o prácticas para la gestión de los servicios. Dentro de de nuestra vista inicial podemos ver que tenemos las tareas, así como el avance, igual de los hitos. Podemos adjuntar archivos, nuestra fecha de vencimiento y el porcentaje completado total de nuestro proyecto. Dentro de nuestro proyecto podemos ver los hitos, así como también el avance que tenemos en cada uno de ellos, así como también las tareas que están dentro de ellas. Podemos tener la visualización de cuántas tareas tenemos o cuál va a ser la visualización,
así como también la gestión de la hoja de tiempo. Algo muy importante, podemos tener una visualización de Gantt en los cuales nosotros podemos ver o definir, por ejemplo, cómo nosotros queremos visualizarlo, si es por semanas, días, meses, en los cuales también si queremos ver las horas programadas, las reales o ambos, y simplemente lo podemos definir y lo podemos empezar a trabajar. Podemos ver también las dependencias que están dentro de cada una de nuestras tareas, hitos, y podemos ver los detalles aquí de una manera rápida y sencilla. Podemos exportarlo también como un PDF para que nosotros podamos tener un poco de claridad en dado caso que necesitemos implementarlo. Bien, ahora nosotros podemos salirnos de nuestra vista de Gantt y podemos también tener una vista Kanban en las cuales nosotros podemos anclar cada una de estas vistas y simplemente podemos cambiar con un drag and drop, un arrastrarlo, y podemos ir cambiando nosotros los estados de nuestras tareas. Algo muy, muy importante también es la gestión de los recursos. ¿Cómo están los recursos las personas que están involucradas dentro de este proyecto? En las cuales yo puedo definir si quiero ver, cómo quiero yo ver las tareas, y simplemente, por ejemplo, puedo ir cambiando con el tema de calendario. Pues ustedes podrán ver que tengo mis horas operativas, que son 45 horas. En este caso, yo puedo revisar, por ejemplo, y puedo ir navegando por fechas hasta llegar donde yo tengo mis tareas. Por ejemplo, si ustedes ven, en esta parte yo tengo todas las tareas y yo puedo arrastrarlas, puedo redefinirlas en tiempos o las puedo redefinir a personas o los recursos involucrados dentro de cada una de ellas. Si ustedes ven, aquí ya tengo, por ejemplo, en este caso voy a hacer un poquito más grande, tengo 27 horas para esta persona, pero ¿qué sucede si yo muevo o reasigno esta tarea? Verán que ya tengo 13 horas. Quiere decir que este recurso está sobreutilizado. Entonces, lo que yo puedo hacer es cambiarlo de persona o simplemente cambiarlo de recurso o disminuir la cantidad. ¿Vieron? Entonces, esta es una manera muy sencilla en las cuales nosotros podemos ir participando y redefiniendo. Si ustedes ven con un drag and drop, es muy sencillo que podamos reasignar, asignar o gestionar los tiempos y recursos. Bien. También nosotros tenemos la capacidad, si nos regresamos a los detalles, podemos ver la dependencia de mis tareas, en las cuales Service Desk Plus me va a mostrar cómo tenemos definido todo el tema de las dependencias, cómo se están trabajando, e inclusive si yo necesito hacer una dependencia a una tarea, pues simplemente lo puedo hacer de una manera visual muy sencilla y puedo conocer en qué fase voy. Inclusive cada una de estas tareas me dice cómo es el avance, cuál es el avance, por ponerlo, o el porcentaje, para que yo pueda tener una visualización un poco más fácil y sencilla. Si ustedes ven, todas las dependencias están plenamente y fácilmente identificables, marcadas. Bien, dentro de cada uno de ellos nosotros tenemos nuestras tareas, como les estaba mencionando, cada uno tiene sus detalles y podemos tener la dependencia de la tarea, los registros de trabajo, que es muy importante para que nosotros podamos tener esos KPIs que se viene comentando desde el inicio, para que podamos tomar esas decisiones de la mejor manera, así como los comentarios en los cuales yo puedo interactuar con las personas que están dentro de este proyecto. Algo muy importante es que nosotros dentro de cada proyecto podemos tener nuestro historial. Este historial es todo lo que se ha hecho es para auditoría y lo que se ha hecho paso a paso, qué día, qué fecha y quién lo hizo, precisamente para que nosotros podamos tener muy, muy claro qué es lo que está pasando, para que nosotros podamos tener como una marca de registros de lo que ha estado sucediendo. Ya que nosotros tengamos esto, y algo muy importante es que nosotros podemos tener la gestión de los riesgos, como se comentó anteriormente, en las cuales podemos ver la relación de todos los activos y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, dependiendo del impacto que pudiéramos tener si hacemos algún tipo de cambio dentro de nuestra organización o dentro de nuestra infraestructura tecnológica, de ser el caso. Con la CMDB o con la gestión de la CMDB dentro de Service Desk Plus, podemos gestionar todas esas relaciones sin ningún problema, para que nosotros podamos tener una mejor idea de cómo está estructurado todo esto.
Ya al final, para que nosotros podamos tener toda esta información, podemos revisarlo con nuestra herramienta de analítica que es Analytics Plus, donde tenemos todo el tema, como ya estaba comentando Mauricio, el tema de scorecard, cómo nosotros tenemos los trends, cómo tenemos las medias y todo, dependiendo los roles. Por ejemplo, estamos mostrando el dashboard de un CEO. También podemos tener el dashboard del jefe operativo, supervisor, de la mesa de ayuda y muy importante, nuestros proyectos. Entonces nosotros podemos tener todas las métricas de analítica de nuestra información que tenemos dentro de ServiceDesk Plus, en donde nosotros podemos tener toda la información relacionada con lo que está dentro de ServiceDesk Plus y nos los muestra no solo como reportes, sino como una forma de un forecast o como nosotros podemos poder ver a futuro cuáles son las probables acciones que pudiéramos tener. Y la ventaja de todo esto es que al final, dentro de ServiceDesk Plus, nosotros podemos tener una personalización de nuestros paneles de información a través de una interfaz bastante sencilla en las cuales nosotros podemos definir el nombre de nuestro panel y podemos seleccionar, por ejemplo, cuáles son los dashboards o cuáles son los reportes que necesitamos ver en un dashboard. En este caso podemos tener los proyectos y la ventaja de trabajar con Analytics Plus es que yo puedo importar mis reportes directamente desde una URL publicada con la misma facilidad que se hace dentro de Analytics Plus, perdón. Solamente compartimos y publicamos nuestra URL. Entonces, nosotros podemos tener toda esa facilidad recordando con una herramienta holística que esté disponible, que sea accesible, que sea entendible y que tengamos la herramienta capaz de que nos dé la información relacionada con analítica sin ningún problema para una mejor toma de decisiones. Y ya con esto termino mi participación y pasamos ahora con Mauricio para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, estimado Luis. Afortunadamente hemos tenido muchísimas preguntas, entonces vamos a ir tratando de contestarlas brevemente, pero recuerden que si no alcanzamos todas, siempre nos pueden escribir, tanto a Luis como a un servidor, y ahí estamos en contacto. La primera pregunta que recibimos por acá dice, ¿cuál es la mejor metodología para gestionar riesgos y costos de mis servicios? ISO 31000 me sirve. A ver, es un tema bien importante. Recuerden, no podemos confundir metodologías con estándares internacionales de certificación. ISO es un estándar internacional de certificación, emite ciertas publicaciones, pero si ustedes adquieren cualquier ISO, así como el 31000 para gestión de riesgos, el 27000 para seguridad de la información, 20000 para la perspectiva de tecnologías de la información, servicios de TI, entonces no nos va a funcionar, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que busquen metodologías. En este sentido, de las metodologías que a mí más me gustan es el Management of Risk de la parte de Axelos, y también, por ejemplo, si buscan en ISACA tiene, de hecho, hasta examen de certificación, como está también en MOR, pero es todo un tema de la metodología que se llama C-RISK para toda la parte de riesgos, ¿no? Entonces, les recomiendo que busquen esas metodologías. ISO 31000 nos ayuda mucho, bueno, todos los ISO nos ayuda mucho a generar un sistema de gestión, en este caso, un sistema de gestión de riesgos. Entonces, yo utilizaría probablemente ISO 31000 como mi guía de qué es lo que tengo que hacer con una perspectiva internacional de estándar, y para hacerlo en el cómo, el ISO me va a decir qué tengo que hacer y el cómo me lo va a decir la metodología, ¿no? MOR o RISK busquen. ¿Qué recomiendas para medir correctamente el resultado de los productos o servicios entregados? ¿Las encuestas es suficiente? Yo lo que les recomiendo es que mientras más perspectivas de medición tengamos de un entregable, de lo que queremos medir, es mucho mejor. A lo que me refiero aquí es, oye, las encuestas son suficientes. Yo siempre digo, las encuestas siempre nos van a dar muy buena información. Sin embargo, no midamos solamente eso, porque puede haber muchos sesgos, dependiendo, hacer encuestas es todo un arte, ¿eh? Entonces, si la cultura organizacional nos contesta, no nos contestan las encuestas, si no las contestas, entonces, ¿qué hago? Entonces, yo lo que le recomiendo ahí, por ejemplo, siempre es, bueno, hoy por hoy estamos trabajando mucho con proyectos de omnicanalidad y multicanalidad. Para cada uno de los canales, el telefónico, el de chatbots, el de asistentes virtuales, el de mis páginas web, bueno, habrá que medirlos, ¿no? De manera diferente, y en su conjunto nos va a dar una métrica muchísimo más objetiva, ¿no? Y nos va a dar más información, pues, para tomar estrategias. Entonces, yo diría, no es suficiente con la de encuestas, y les recomiendo que conformen un nuevo dashboard de indicadores, por ejemplo, para medir la experiencia del cliente, ¿no? Muy importante eso de que la herramienta es solo el habilitador y hace falta una estrategia.
¿Cómo le presento eso a mi jefe que espera que comprando la mejor herramienta los KPI salen solos? Yo lo que diría es, en la parte de la herramienta, podemos utilizar y apoyarnos mucho en la herramienta. Las herramientas hoy por hoy, pues traen como tal, ya digamos, empaquetados mejores prácticas, ¿no? Y en la parte de métricas creo que no es la excepción. De hecho, yo lo que diría es, ya se tiene un mapeo como de plantillas tradicionales de todos los indicadores que tradicionalmente la industria mide, y solamente de ahí es, pues, ya después complementar con todos los indicadores adicionales de mi línea de negocio. Entonces me dicen, oye, para justificarlo con mi jefe, bueno, yo diría, oye, bueno, a ver, la herramienta nos va a ayudar a medir efectivamente lo que estamos buscando. Si yo no tengo herramienta, va a ser imposible el que midamos la experiencia, por ejemplo, de nuestros usuarios, consumidores, etcétera, ¿no? O sea, hemos hecho, no sé, implementaciones de solamente de incidencias y requerimientos, 100,000 tickets al mes, ¿no? Oye, si no tienes una herramienta, pues definitivamente no vas a poder medir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la herramienta sí es un medio, pero por otro lado también la herramienta nos puede proveer muchas ideas y muchas formas de cómo hacerlo. El punto siempre es de, recuerden que las herramientas traen mejores prácticas globales, ¿no? Y que se están aplicando en muchas partes del mundo y entonces les dicen, oye, yo aquí te pongo esta idea, ¿no? Pero es su responsabilidad la parte de la personalización. Entonces yo diría que no están peleados el que yo pueda justificar la herramienta para que me ayuden a medir con mi jefe. Creo que eso es una afirmación cierta. Sin embargo, pues no van a salir solas las métricas, ¿no? Tenemos que personalizarlas, como estuvimos viendo ahí con Luis ahorita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Business Intelligence y analítica de datos? Este es un tema bien interesante y muy importante porque comúnmente se confunden. A ver, la parte de Business Intelligence en específico salió, este es un término que estaba muy de moda hace 10, 15 años, ¿eh? O sea, es un tema en el cual, oye, pues hay que hacer analítica, armamos los famosos cubos de información, los puedo explorar rápidamente y sobre eso tomar decisiones, ¿no? Hoy por hoy, pues todo el mundo quiere analítica de datos y la analítica de datos, pues no es más que ya toda la parte de ciencia de datos aplicada a estos datos. Lo que tenemos que hacer es todo un journey, ¿no? O sea, cuando tú quieres un proyecto de ciencia de datos o de analítica de datos, lo que tienes que hacer es de igual forma ver la problemática o ver la línea de negocio con la cual vas a empezar. Hay que ir por iteraciones, producto mínimo viable, lo mismo que habíamos comentado ahorita. Y hay que ir construyendo. Primero es gobierno de datos, ¿no? Quieren hacer analítica de datos cuando tienen toda la información desestructurada en 500 bases de datos diferentes, audios, videos. Entonces, primero es gobierno de datos. Arriba se hace data warehousing, ¿no? Ya la parte de contenedores, arriba de Data Warehousing se hace la parte de Business Intelligence, arriba de Business Intelligence se construye, ¿qué? Algo que se llama Data Lakes, ¿no? Que es poner en capas semánticas toda la información, pero ya de una manera lista, los datos están listos para ser consumidos directamente del lago de datos, lo cual te beneficia considerablemente en costos de infraestructura, estrategias, etcétera. Y una vez que está en la parte de Data Lakes, arriba empiezas a construir los modelos matemáticos para hacer la famosa Machine Learning, que es la que te va a dar la analítica de datos, y una vez que logras esto, pues es cuando tienes la famosa inteligencia artificial, ¿no? Entonces vemos que la capa de analítica de datos está mucho más arriba, ya con estrategias de tratamiento de datos que van mucho más allá de la parte de Business Intelligence, ¿no? Entonces, qué bueno que salió como pregunta porque se suelen, como tal, confundir, ¿no? La gestión de proyectos consume licencias de técnicos para todos los roles de un proyecto. Creo que esa parte es una pregunta que tú nos puedes ayudar, Luis, a contestar. Si la gestión de proyectos consume licencias de técnicos. No, en este caso no. Eso simplemente lo único que hay que hacer es agregar a los usuarios y darles el rol dentro del proyecto. Y eso simplemente puede ser prácticamente ilimitado. Ok. Tenemos otra pregunta para ti, Luis. Dice, en Service Desk Plus, ¿la matriz de prioridades es lo ideal para controlar las urgencias versus las prioridades internamente? En este sentido, lo que pide es para alinearse a la política o estrategia. Sí, de hecho, nosotros podemos tener nuestra matriz de prioridad y le podemos definir si se puede o no sobreescribir, en el sentido de que dependiendo la matriz de prioridad, ya se defina con urgencia y el impacto para que se define esta prioridad de manera automática. Entonces, sí se puede, entonces nosotros ya lo podemos, lo podemos tener. Ahora, lo que sí hay que tener bien claro es que una matriz de prioridad no aplica probablemente de una manera no tan automática porque en proyectos es diferente a comparación de una gestión de incidentes o la gestión de servicios, pero sí lo podemos tener bien claro como tomando en base lo que comentabas en la parte de gobernanza y políticas.
Perfecto. Ahora, hay un par de preguntas que ya nos apoyaron por ahí a contestarlos en el chat, pero para los que no lo han leído, dice, ¿todo lo que se está presentando se obtiene solamente con Service Desk Plus o es necesaria alguna suite más completa que interactúa con SDP? Y ya les respondieron por ahí que sí, todo se obtiene con el Service Desk Plus en su versión Enterprise, ¿no? Que contiene todos los módulos. Y hay otra pregunta por ahí que también hacían las posibilidades de la herramienta se apegue al AD, me imagino que es el Active Directory, y así en ambos escenarios, SDP, on-premise o cloud, ¿no? Entonces son prácticamente las respuestas por ahí que les pusieron a todo el público. Y bueno, no queremos hacer esta grabación más grande, ya se nos acabó el tiempo. Por favor, las preguntas que resten, con mucho gusto escríbanos y estamos muy al pendiente, tanto Luis como un servidor, para contestarlas. Y pues bueno, muchísimo, no me queda más que agradecerles a Luis, a toda la audiencia por estar el día de hoy con nosotros y los esperamos en nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias por asistir y hasta la próxima. Hasta pronto.